veurem com queda la cosa, però que sí, que ens porta regals de Nadal. Per què? Perquè el Servei Públic de Justícia ja ha escrit la carta als Reis d'Orient. El regal en qüestió és la Llei de Mesures d'Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia, i el que passa és que en lloc d'un xiquet tirant la carta a la bústia, això arribarà als interessats a través d'una roda de premsa en la que va aparèixer un senyor, el ministre de Justícia, anunciant l'aprovació de l'avantprojecte, encara queda camí per recórrer, és un avantprojecte, al Consell de Ministres, i això va ser dimarts passat. Avantprojecte ja d'entrada és una paraula que a mi m'encanta, pel que siga. Avantprojecte és de... Sona molt bé. Tinguem els funcionaris ocupats abans de que la cosa vagi avant. Pues fem-los un avantprojecte i és que fem marxar. Sí. Molt bé. Veurem si es materialitza, però vaja, en cas de fer-ho, esta norma s'emmarcaria dins de l'estratègia de Justícia 2030 amb la intenció de solucionar molts problemes actuals que presenta el sistema judicial. A més, també pretén donar solució a algunes de les situacions causades per la Covid-19. Si vos sembla, parlem amb Yolanda Sánchez. Ella és diputada quarta de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de València i és responsable també de l'àrea de mediació, per a que ens expliqui un poc els principals eixos d'esta nova llei, o de la que serà la nova llei. Te juro que havia llegit, estava seguint el guió i havia llegit responsable de l'àrea de meditació. I dic, uy, no estaria malament, seria molt interessant. Sí. A tots. Que en justícia hi hagués gent fent meditació de dir, mare Déu, quin percal. Molt bé, m'agrada. Doncs igual se ho plantegen. Yolanda, bon dia. No sé si entra en els vostres plans això de tindre un àrea de meditació. Bueno, pues también, algo de falta hace. Algo de falta hace, ¿no? Y tal que sí. Lo primero, pues daros las gracias por haberme invitado a compartir estos minutos de sábado con todos vosotros. Y antes de nada, quería, si me lo permitís, quería poner en conocimiento que el Colegio de Abogados, porque creo que hay mucha gente que lo desconoce, es que tiene un centro de mediación desde el año 2012 con una corte de más de 600 mediadores profesionales dando el servicio de mediación en todos los ámbitos. Entonces, lo quería matizar, pues eso, para que todos los ciudadanos, todas las personas que nos estén escuchando, si tienen algún problema de cualquier tipo, que sepan que tenemos muy buenos profesionales, que hemos dado una muy buena respuesta en mediación i, de hecho, somos un referente nacional. Así que Yolanda, ahí lo dejo. Ves en compte, Yolanda, que dius, si la gente tiene algún problema, la gente està en un moment fotut. Mira a veure si no se vos colapsarà la cosa. Totalmente. I més amb el que ha de vindre, perquè la mediació és una part molt important d'aquest avantprojecte, de seguida ho parlarem. I és que, a més, des de fa temps es parla d'aquesta extrema saturació també que patix el servei de justícia. Era urgent, per tant, era necessària una nova regulació com esta que està a punt d'arribar, ¿no? Perquè quina és la situació actual, Yolanda? La situación actual es que, debido a los problemas que ha causado el estado de alarma, que como ya sabéis, ha sido pues en el ámbito sanitario y en el económico, lo hemos sufrido, como no podía ser de otra manera, eso se ha visto reflejado también en el ámbito de la justicia. ¿Qué ha pasado? Pues que además que la justicia ya era lenta, en el estado de alarma se han paralizado todos los procedimientos judiciales. Entonces, cuando se ha reactivado la actividad judicial, se ha colapsado por todos los temas que no se habían desarrollado y se habían dado curso durante el estado de alarma, y además se ha incrementado por la gran problemática que ha surgido como consecuencia del confinamiento. Por ejemplo, se han aumentado los problemas en cuanto a impago de rentas de alquileres, en tema de familia. Pues ya sabéis pues que ha habido problemas en cuanto a los regímenes de visitas, porque a lo mejor pues no se ha podido, el menor no ha podido estar con el padre o con la madre. El tema de los ERTEs también ha afectado al tema económico y no se han podido pagar las pensiones alimenticias. En fin, todo eso ha generado un mayor incremento de problemas y ha colapsado el sistema judicial. Col·lapse absolut que pretenen solucionar en esta nova llei, o si finalment s'aprova, i a més que s'articula en tres eixos, ¿no? Segons explicava el ministro. Hay tres ejes, hay uno, los voy a sintetizar, hay uno que es el primero son medios adecuados de solución de controversias. Esto es muy interesante porque es lo que hasta la fecha se llamaba métodos alternativos de solución de conflictos, que a los profesionales que defendemos la cultura del acuerdo no nos ha gustado nunca, porque siempre hemos pensado que la primera vía tiene que ser intentar una negociación o dialogar antes que acudir a la vía judicial. Pues bueno, hay una primera novedad, si esto sale adelante, el anteproyecto, y consiste que en los temas civiles, para que admitan la demanda,
se tiene que haber intentado alguno de estos medios adecuados de solución de conflictos. Se potencia la mediación, de la que no os voy a comentar nada porque creo que luego hay una compañera que va a hablar de mediación. Y bueno, lo más importante es que las personas sepan que, aunque no se acude a la vía judicial, si se utiliza uno de estos métodos, los acuerdos a los que se lleguen van a ser válidos. Es como si se tratara de una sentencia. Es decir, té la mateixa validesa que una sentencia judicial, per tant. Correcto, pero con un matiz. Una vez se ha adoptado el acuerdo, si es extrajudicial, voy al notario y me valida o me homologa ese acuerdo. Y si he iniciado la vía judicial, que he llegado al acuerdo con el contrario, habiendo presentado la demanda, pues no pasa nada. Se homologa a través del juzgado. Bueno, seria el juez el que homologa ese acuerdo. Ese és un primer eje. I aleshores seria necessari acreditar d'alguna manera que s'ha passat per eixa mediació abans d'acudir al jutjat. Sí, mediación, pero hay otros métodos, a través de la negociación. Sí, mitjans adequats de solució de controvèrsies. Correcto, lo que pasa es que se potencia más la mediación por los resultados tan beneficiosos que tiene. A més, el segon dels eixos que esmentava el ministre Campo és el de la reforma de les lleis processals. Els que no controlem d'això ens sona un poc a xinès, però vaja, que amb això el que es pretén també és optimitzar els recursos, agilitzar els processos. De quina manera? Com ho faran? Pues lo que se va a hacer es modificar determinados aspectos de la ley con el fin de agilizar los trámites que en muchas ocasiones se hacen interminables. Por ejemplo, se van a poder dictar sentencias orales en los temas civiles, en los procedimientos en los que el único medio de prueba sean los documentos, pues se va a dar la potestad al juez para que directamente no se celebre vista y dicte la sentencia. En fin, todo eso lo que hace es que adelantemos mucho en tiempo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. En el despacho de esta misma semana hemos recibido un señalamiento para un juicio en el que una persona está reclamando salarios y nos lo han señalado para junio del 2022. Caram, és que els terminis són molt llargs, clar, és una barbaritat. Claro, imaginaros cómo está el tema. Entonces, claro, cuando se lo dices al cliente, dice, ¿cómo? Claro. Entonces, no me viene bien. En junio del 2022 no me ve. Voy a estar en la playa. Lo que puede pasar de aquí a allí. I tant que sí. Entonces, esta reforma es totalmente necesaria. I anem a l'últim d'aixòs tres eixos, el de la transformació digital. És que a mi verdaderament em sembla mentida, ¿no?, que encara no estem amb això. ¿No hauria d'haver-se implementat ja? Vamos a ver, en parte sí. Quiero decir, nosotros ahora sí que estamos haciendo juicios telemáticos a consecuencia de la pandemia. ¿Por qué? Por el tema de que se habían acumulado tantos temas que había que sacarlos. Se ha creado la infraestructura a través de Consellería de Justicia para que ciertos juicios los hagamos de manera telemática. Esto es un gran avance, porque de esta manera una persona que está en otra comunidad autónoma va a poder declarar por videoconferencia. Os voy a decir que nos ha pasado también, que en muchas ocasiones... Contamos. Uy, eso me agrada. Digo, espera que te voy a eso. Claro, es que son cuestiones que son interesantes y que nos van a hacer cambiar la visión que tenemos de la justicia, que hasta ahora era algo, algo farragoso, y de esta manera, pues lo que se pretende es que sea cercano y ágil. Pues bueno, os voy a contar lo que se estaba diciendo. En uno de los juicios que tuve, vino un señor de testigo de Canarias, y justo cuando estamos en la puerta de la sala de vistas, suspenden el juicio. Caramba. ¿Qué pasó? Que este señor se tuvo que marchar sin haber declarado, pero no solo eso, es que tuvo que volver cuando nuevamente se señaló. Claro. Entonces, todo esto, con el tema de la reforma digital, de la transformación digital, se va a suprimir, con lo cual, pues bueno, és un gran avance. Clar, és un gran avanç que, a més, la llei també articularà d'alguna manera per solventar, ¿no?, esa brecha digital que existís també per a moltes persones. Sí, yo creo que sí. Efectivamente hay una brecha digital y tenemos que ser conscientes de que genera dificultades porque no todo el mundo tiene equipos informáticos. Pero bueno, la necesidad ha venido impuesta, nos ha pillado a todos sin estar preparados y hay que adaptarse. De hecho, bueno, ya lo hemos vivido... Yolanda, sí, me veis parlant a més jutges per WhatsApp, enviant-se WhatsApps, audios, TikToks, fíjate, yo qué sé, aportando TikToks como prueba, madre mía. Sí, estamos aportando WhatsApp, correos electrónicos, porque tened en cuenta que la inteligencia artificial está ahí más cerca de lo que pensamos. Claro, sí. O sea que sí. Molt bé.
Doncs Molt bé, estarem Yolanda. pendents de l'evolució de si finalment estava en projecte Tira cap avant, que segurament serà que sí, no, Yolanda? Tornarem a parlar quan siga una realitat. Esperemos que sí y que sea pronto. I tant. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres este matí. Muchas gracias a vosotros. Una Buen abraçada. sábado. Venga, un Adéu. abrazo. Adiós. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, O sea, ja no